responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará. Luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día y no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Con María Corina vamos juntos al encuentro de salvar a nuestra Venezuela del mal que le han hecho. María Corina. Venezuela, Dios nos bendiga. Es para mí un profundo honor, una gran alegría poder estar de regreso con ustedes. Desde el año pasado no teníamos la oportunidad de encontrarnos en esta hora semanal que para mí significa tanto, la oportunidad de comunicarme con cada uno de los venezolanos que quieren compartir anhelos, creencias, sentimientos, pasiones, razones. Nos damos fuerza mutuamente y aquellos que estamos aquí o alrededor del mundo y que entendemos lo único de este momento histórico que nos ha tocado vivir y que decidimos y escogemos cada día qué hacer con esta oportunidad de construir una nación totalmente distinta a la que hoy existe, aprendiendo de los grandes aciertos que hombres y mujeres valerosos, honorables, hicieron a lo largo de nuestra historia para llegar a ser lo que somos hoy, como también las fuerzas más oscuras que han penetrado en nuestro país han destruido tanto. Y a pesar de eso, una Venezuela de pie, una Venezuela más clara que nunca, muy consciente de lo que depende absolutamente de nosotros y, por supuesto, decidida a dejarle a nuestros hijos un país del que nos podamos sentir profundamente orgullosos. Por eso hoy, empezando este año 2020, me encanta cómo suena, quise invitar a que nos acompañara en la semana del 23 de enero, precisamente eso, un hombre honorable, un ciudadano que ha dedicado su vida a muchas cosas, pero fundamentalmente a servir, con todo lo que implica esa palabra, el ser útil y el entregarse. En todo sentido, como servidor público, como activista de la sociedad civil, como profesional y desde luego como padre de familia. Y para mí es siempre no solamente un honor, sino profundamente pedagógico y divertido compartir nada más y nada menos que con Enrique Aristigueta Gramco. Gracias, María Corina. Te pasó la mano, pero muchas gracias. Tú sabes cuánto yo te quiero. Y además uno se lo tiene que decir, ¿verdad? A la gente que uno quiere y uno admira. Evidentemente, esto no hace daño. Y este país necesita tener presentes sus referentes éticos, de gente que ha dado toda la vida, gente decente, gente de trabajo, gente exigente consigo mismo. Y eso implica la responsabilidad. Sin responsabilidad no hay libertad. Y la verdad es que hemos aprendido mucho a los golpes. Y a veces creemos que todo lo que ha habido Venezuela ha visto Venezuela en el servicio público, esta decadencia y esta crueldad y esta corrupción. La verdad es que han habido personas extraordinariamente valiosas, independientemente de sus ideas, en todo el espectro ideológico, que con honestidad han hecho lo que consideraban que era lo correcto y lo mejor para el país. Y cada vez que se acerca este año, el 23 de enero, yo lo busco, queridos amigos, porque además él está lleno de historias, de anécdotas. Tú sabes, porque es que el 1 de enero del 58 yo estaba en tal sitio, ¿verdad? Y en ese momento Enrique Aristigueta Gramco estaba en la Junta Patriótica. Cuéntanos cómo fue ese proceso de los primeros días de enero del 58 que desembocaron en el 23. Mira, fue un proceso muy rápido. Pero Jiménez de repente fue como una luz de bengala que se prende y se apagó, ¿verdad?
El 31 de diciembre, él estaba en Miraflores, en una recepción de fin de año con el cuerpo diplomático y con los ministros. Y el 1 de enero estalló un alzamiento de la aviación y parte del ejército. Hugo Trejo. Que por poco no lo derrocan, ¿verdad? Bueno, a partir de ese momento, eso fue como una tropa de barajistas. Ya claro, venía desde todo el año 57 veníamos en una misión, pues en un trabajo de ablandamiento, de concientización, porque tendría que haber habido elecciones, el 57, presidenciales, y Pérez Jiménez se la saltó a la torera, ¿verdad? Inventó un plebiscito amañado y decidió reelegirse por 5 años más. Y eso fue la gota que derramó la medida, tanto en el sector militar como en los sectores de la sociedad civil. Ese alzamiento le hizo ver a la gente, primero, que las Fuerzas Armadas no estaban monolíticamente unidas en torno a Pérez Jiménez. Y tan es así que el 9 de enero, el propio jefe del Estado Mayor, que era compadre de Pérez Jiménez, el general Rómulo Fernández, le exigió en nombre del ejército, de las Fuerzas Armadas, que sacara de circulación a 2 personajes siniestros, que eran Laureano Vallenilla y Pedro Estrada, que tenían infiltrados y vigilados y espiados hasta los propios militares. Y culpables de una represión brutal. Y ese es otro golpe muy duro, porque se dio cuenta que ya perdía 2 apoyos muy importantes. Y bueno, de ahí en adelante, pues ya la cosa comenzó a caer, pero en picada. Comenzó la gente, primero había perdido el miedo y los gremios, las universidades. Se fueron sumando con todo. Se fueron sumando con una serie de manifiestos, que cosa que nadie se atrevía a hacer un mes antes. Claro. ¿Verdad? Y el rol de la iglesia. Señor, la iglesia, por supuesto. No, la iglesia venía desde mayo. Sí. Con una pastoral de Monseñor Arias Blanco. Fue la primera que dio el paso, eso hay que reconocerlo, ¿no? Así es. Ahora, en todos esos manifiestos se le decía, sí, señor, váyase, porque usted trampeó. Usted tenía que haber convocado elecciones libres y no lo hizo. Y se quiere quedar arbitrariamente. Y su gobierno es un gobierno que tortura, que arresta, que oprime, que no permite las libertades que su propia Constitución garantiza. Tú tenías que edad, hace 62 años allí. Perdón que te ponga la edad aquí al público. ¿Cuál es el problema? En enero tenía todavía 23. Ajá. Y en mayo cumplí 24. Yo estaba en el último año de la carrera. Hace 62 años. Y yo había participado en la huelga estudiantil del 21 de noviembre. Yo fui parte del comité de huelga. Y bueno, nadie sabía que yo andaba en otras cosas, ¿verdad? Porque una de las como te digo, de las más importantes decisiones es que cuando uno está metido en una cosa de esas no se lo dice a nadie. ¿No? O sea, tu familia no sabía que tú estabas en la Junta Patriótica. Por supuesto que no. ¿Tus amigos tampoco? Pero por supuesto que no. ¿Tu novia? No, nadie, absolutamente nadie. Yo recuerdo que cuando salieron los manifiestos, un compañero vino a mi casa y me dijo, chico, este hombre no aguanta un manifiesto más. Refiriéndose a Pérez Jiménez, ¿no? Pues por supuesto, el país estaba conmocionado y estaba reaccionando positivamente. Ahora, como se estaban moviendo desde hacía meses varias conspiraciones en paralelo dentro de las Fuerzas Armadas, ellos develaron una, pero había otra que no la habían develado, que la voz predominante la tenía la Marina, y ellos seguían trabajando y teníamos un enlace con ellos permanentemente. Una vez que se fueron Vallenilla y Pedro Estrada del país, a la gente se le quitó el miedo también. Mandaron un coronel a ser el director de la Seguridad Nacional y en el acto le dio a los presos políticos que estaban allí pues mejores condiciones de vida, de respeto. Y el día 19 de enero, me acuerdo que nos llegó una petición de la cúpula militar que nos decía que necesitaban que hubiera un pronunciamiento, una huelga general en Caracas el 21 de enero. O sea, que fue por solicitud del alto mando militar. Del alto mando del alzamiento, no del alto mando. Okay. No, porque Pérez Jiménez a su compadre Rómulo Fernández, después que lo hace ministro de la Defensa, el día 9 de enero, 2 días después, lo apresa y lo vota para República Dominicana y él asume el ministerio. El alto mando de la conspiración militar, que estaba en contacto con ustedes, les dice, sería muy útil una huelga general. Necesitamos una huelga general, un paro general en Caracas.
Y eso lo discutimos en el seno de la Junta y había quienes creían que eso era imposible en 48 horas prepararlo. Yo estuve de acuerdo con que había que hacerlo sí o sí, porque era la condición sine qua non para que el golpe estallara. Y bueno, ese paro se realizó y fue una lucha campal en las calles de Caracas, con el hecho significativo que la Guardia Nacional no reprimió la policía de Caracas nada más. Y en todos los días anteriores que organizábamos protestas en el centro de Caracas, especialmente en el Silencio, siempre era la policía quien iba a echar plan de machete. Nunca la Guardia Nacional nos agredió. Se mantuvo al margen. O sea que la huelga comenzó el 21, continuó el 22, o el paro. La huelga general comenzó el 21, manifestaciones callejeras, los cerros bajaron, ¿verdad? De todas partes salía gente. Y bueno, los encuentros con la policía dejaron un saldo de muertos, de heridos, como es lógico. Y Caracas era una ciudad desierta, ¿verdad? Y prácticamente como que si hubiera pasado una guerra por allí. Lamentablemente o sorpresivamente esa noche no estalló el golpe. Cosa que nos dejó sorprendidos porque la estábamos esperando. Y nos costó mucho volvernos a reunir el día 22 en la mañana. No había ninguna de estas cosas de ahora, que yo era, tú sabes, de boca a oído. Si no tenías WhatsApp para contactarlos. No, absolutamente nada. Decir los teléfonos, pues uno tenía miedo de utilizar los teléfonos, porque generalmente estaban tomados. Logramos reunirnos la mañana del 22, no teníamos noticias de los amigos militares, no sabíamos qué había pasado. Y bueno, entonces la decisión que tomamos fue, mira, esta huelga nos la van a quebrar si no pasa nada. Vamos a decir más bien que esto fue un ensayo, lo decimos el jueves para que la gente regrese al trabajo y decimos que vuelvan al trabajo. Y tenemos que ver qué pensamos entonces para salir de esto con o sin el apoyo de los militares. Así, claro y raspado. Ahora, afortunadamente en la tarde, al final de la tarde, nos llegó información de que la cosa no se había cancelado, sino que se había pospuesto por 24 horas. Luego vinimos a saber que eso era porque habían intentado liberar unos pilotos que estaban presos esa noche y no habían podido, y ellos contaban con estos pilotos. Pero, sin embargo, el 22 en la noche, pues, la Infantería Marina se pronunció la calle militar, el Batallón Bolívar se negó a dispararle a la escuela militar y dijo, somos neutrales. Y las guarniciones del país no le fueron respondiendo a Pérez Jiménez. Una cosa parecida a lo que ocurrió en el octubre del 45, cuando el general Medina lo estaban derrocando y las guarniciones del interior comenzaron pues a no hacerle caso. Bueno, en esa circunstancia, bueno, el célebre episodio de Llovera Páez, ministro del Interior. El 9 de enero, Pérez Jiménez había nombrado un gabinete de puros militares, por exigencia del alto mando, del Estado Mayor. Y había un general del ministro de Educación. Y todos los ministros eran generales. El día 13, cuando él reacciona, cambia ese gabinete, ¿verdad? Cambia ese gabinete. Pero ya era muy tarde. Él hizo un gesto, inclusive nombrando a Fernández Morán ministro de Educación. Pero ya era tarde, ya Pérez Jiménez no tenía capacidad de acción. Ya y el país había perdido él pudiera el miedo. Pérez Jiménez podía haber negociado una salida honorable. Y eso te lo digo con conocimiento de causa. Porque ya habían conversaciones vía mensajero entre Rómulo y Caldera. Caldera era el único dirigente nacional que estaba en Venezuela vigilado y todo, pues, sin actividad política aparente, pero que Betancourt contaba con que si de acuerdo con la constitución que aprobó Pérez Jiménez mismo hubieran convocado elecciones, el candidato unitario era el único dirigente que estaba en el país, que posiblemente hubiera sido Caldera. Y en unas elecciones limpias, la oposición unida hubiera ganado. Ahora, pero eso no se dio porque él recurrió a saltarse eso y a inventar el plebiscito ese disparatado que fue parte de su ruina. Ahora, llegó entonces el 22 y el 23 Venezuela. El 23 fue un estallido de júbilo popular. Júbilo popular. A mí me recogió un jeep de la Guardia Nacional y me llevó para Miraflores. Donde estaba organizando el gobierno. En las calles, la alegría que había era el Año Nuevo que se estaba celebrando prácticamente. Y de allí se repite y ha quedado grabado en el alma de los venezolanos el espíritu del 23 de enero. Sí, porque fue un espíritu de todo, ¿cómo te explico? Una nación. No solamente los partidos políticos, sí, que se comportaron con una gran madurez, comenzando por el Partido Comunista.
que estaba en una posición absolutamente ortodoxa y democrática en aquel instante, ¿no? Enrique, vamos a ir a una breve pausa y al regreso vamos a hablar de ahora, lo que estamos viviendo. Claramente viene un 23 de enero en condiciones terriblemente adversas. El régimen ha convocado una nueva reunión del Foro de Sao Paulo aquí en Caracas, donde van a participar distintos partidos y movimientos, algunos con claros vínculos al crimen organizado, incluso al terrorismo, y que desde Venezuela, como fue el pasado 25 de julio, anuncian una arremetida hacia el hemisferio. Vamos a hablar sobre qué significa esta pretensión del Foro de Sao Paulo, qué estamos enfrentando hoy en día a diferencia de lo que fue esa dictadura convencional de Marcos Pérez Jiménez, pero también qué elementos hay similares en la sociedad venezolana que simplemente se resiste a vivir en cualquier otra condición que no sea la libertad plena, y que encontramos en esa gesta del 58 y en ti, que fuiste un protagonista de esta enorme lucha, una inspiración para hacer lo que nos corresponde ahora, 62 años después. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Enrique Aristigueta Granco. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Muy bien, amigos, aquí estamos de regreso contigo. No se imaginan estos minutos fuera del aire. Yo sigo aquí disfrutando todas las historias y las memorias, nada más y nada menos, de Enrique Aristigueta Granco, quien fue miembro de la Junta Patriótica que llevó adelante parte de la activación, la organización y la movilización del país, de la sociedad venezolana, que terminó en el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero del 58, dentro de 62 años, este jueves. Y este jueves no solamente tiene lugar una nueva reunión del Foro de Sao Paulo en Venezuela, sabemos lo que fue la reunión del pasado 25, donde anunciaron desde aquí buena parte de las operaciones de desestabilización que llevan adelante en el hemisferio. Vimos lo que ocurrió el año pasado en Ecuador, en Colombia, en Chile, en otros países. Vienen y han estado los representantes del ELN, de la FARC, de grupos terroristas, y precisamente por eso la organización, la plataforma Soy Venezuela, va a tener un foro ese día que se llama Amenaza y asalto a las democracias desde Caracas. Y tú eres uno de los panelistas, Enrique Aristigueta Granco, Milos Alcalay, Pedro Urruchurtu y Perkins Rocha. Estará moderado por Víctor Maldonado a las 10 de la mañana en la Quinta El Bejucal en Altamira. Por las redes pueden ver todos los detalles y los invitamos porque mientras van a estar reunidos esta mafia y esta red criminal que se ha ido escondiendo detrás del llamado Foro de Sao Paulo, es importante que los venezolanos y el mundo tengamos claro la naturaleza de lo que estamos enfrentando. En tu opinión, ¿qué estamos enfrentando hoy? Bueno, algo como lo que tú dices y quizá mucho peor. Porque eso era impensable en mi época, ¿no? Vamos a decir, las mafias, ¿no?
nacionales e internacionales no figuraban para nada. Las mafias estaban en lo suyo, pero era parte, no infiltraban la política. Y pensar que justamente a la izquierda, que se dice tan sacrosanta y tan pura y tan defensora de los oprimidos, sea el portaaviones de las mafias para infectar la política, a mí me parece que eso es una cosa aberrante, en primer lugar, y peligrosísima. ¿Tú crees que los venezolanos y los aliados internacionales y la dirigencia política tienen suficientemente claro la naturaleza de lo que estamos enfrentando? Mira, deberían tenerlo, ¿no? Porque todos tenemos ojos y oídos. Hoy en día no hay nada secreto. Hoy en día con las redes de comunicación que hay, con los adelantos, con estas cosas del internet. Bueno, ayer se reunió la tercera conferencia ministerial hemisférica lucha contra el terrorismo en Colombia. Y ahí se dijo todo, lo dijo Pompeo, lo dijo Duque. Y simultáneamente estaba Arriaza reuniéndose con Khomeini con la gente en Irán. Bueno, mira, es que estos no sé cómo llamarlos, prefiero no calificarlos. Vamos a decir, estos usurpadores, ¿verdad? Estos están provocando a ver hasta dónde los dejan llegar. El ir a aliarse con los iraníes, lo que significan los iraníes mundialmente, el peligro de los iraníes, su alianza descarada con el narcotráfico, ¿verdad? Y ahora sale Maduro diciendo que el embajador cubano vaya a las reuniones del gabinete en Venezuela, que a mí me tiene sumamente molesto y me molesta mucho que no veo una reacción. Es humillante, realmente es humillante. No, esto es una bofetada, ¿verdad? A todos los venezolanos. Y el país debería estar ahorita... Bueno, es una provocación también. Es una provocación, pero no noto una reacción proporcionada, porque esto no se le había ocurrido antes a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Ahora, Enrique, es evidente que se han construido, digamos, dos fuerzas claramente antagónicas. Por una parte, tú tienes la fuerza del crimen organizado y del terrorismo internacional, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Claro. Esto no es solamente un Estado criminal, es criminal terrorista, claro, que son dos plataformas que los analistas, los expertos, los teóricos pensaban que no podían converger, y en Venezuela lo han hecho. No sé, se ayudan uno al otro. Y las mafias son el Estado en Venezuela. Entonces, ¿qué buscan esas fuerzas ahora? Las externas y las que están operando aquí. Apaciguamiento y normalización. Es decir, que la gente se resigne, aquí no hay nada que hacer, te atropello, te quito a la fuerza todo, mira cómo está la asamblea, y además pretenden ir a un proceso que no hay nada más normalizante, no normalizador, que son unas fulanas elecciones parlamentarias. A mí me alarma que hoy aparezca gente todavía diciendo que, bueno, que un Consejo Nacional Electoral es de consenso, pero que va a haber ningún consenso en el Consejo Nacional Electoral. Pero por favor, ellos no tendrán ningún consejo que no dominen, que les garantice el triunfo electoral. Pero además, yo te digo una cosa, tú pones al frente del Consejo Nacional Electoral la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King y Mahatma Gandhi, igualito las mafias ganan, porque si las mafias, o sea, en un país, yo lo decía esta mañana aquí, un país donde las mafias controlan las leyes, la justicia y los tribunales, controlan las armas, controlan la plata, controlan los medios de comunicación, ¿quién gana? Obvio. La mafia. Obvio. A la elección que sea, desde la reina de carnaval hasta cualquier otro cargo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿por qué? Pero una cosa que es tan evidente, ¿por qué? Se pregunta la gente, ¿por qué se prestan encuestadores, periodistas, políticos, académicos? ¿Por qué, Enrique? Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay gente que de buena fe cree que eso es posible. Gente pues, que es digna de ir al cielo con la Madre Teresa de Calcuta. Habrá que enterrarlo en urna blanca. Habrá otros que lo creen más cómodo por temor, ¿verdad? Ver cómo sobreviven y cómo buscan alguna situación que les permite a ellos seguir existiendo, y otros que están lo que quieren es aprovecharse de eso y formar parte de las mafias que nos están aplastando. Ahí no hay nadie, salvo los ingenuos, que son muy pocos, yo creo. Ahí no hay nadie de buena fe. No puede haber nadie de buena fe. O simplemente gente pues, que verdaderamente ya tiene un problema de reblandecimiento cerebral. También hay un tema, y hay que decirlo, y es la plata. Mucha plata. Claro, por supuesto. El petróleo se les acabó, pero tienen el oro, tienen el coltán, tienen el torio, tienen una infinidad de otros minerales. Y han ido
penetrando distintos sectores y callando, y quebrando. Así es. Y quebrando. Ahora, ¿cómo sientes tú, después de haber visto esas imágenes de ayer y desde luego los planteamientos que formuló nada más y nada menos que Pompeo, secretario de Estado, donde claramente alerta sobre la presencia de Hezbollah y otros grupos terroristas en Venezuela y otros países de América Latina, y la determinación de asumir con enorme fuerza que es una prioridad hemisférica? O sea, ¿cómo ves tú hoy, como estábamos en diciembre, como estamos el 5 de enero y como estamos hoy como venezolanos, las perspectivas y la posibilidad de aglutinar frente a las fuerzas del apaciguamiento, de la normalización, de los negocios criminales, esas fuerzas de liberación del país operando de afuera y de adentro? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo ves conformándose este movimiento nuevamente? No es fácil, porque el año 58 los partidos eran partidos políticos y los líderes eran gente seria, comenzando por el Partido Comunista, que no eran aventureros, eran tipos serios, de doctrina, equivocados en su disparate del marxismo, está bien, pero no eran cacos. Los partidos no estaban infiltrados. Acción Democrática había puesto sangre, pero sangre en cantidad, por ser resistencia a la dictadura. Era el partido que tenía. Yo no formé parte nunca de Acción Democrática, absolutamente, todo lo contrario. Sí fui siempre demócrata cristiano, pero ellos pusieron la mayoría de los muertos, de los presos, de los exilados, ¿no? Y a ver qué ve con qué saña los perseguía Pedro Estrada. Yo no sé por qué, no lo he averiguado, pero Estrada era más cruel, más duro, más cruel con los adecos que con los comunistas. Sus razones tendría, personales. Pero aquí se logró entonces un consenso en todos los partidos políticos. Miren, señores, vamos a hacer un alto en nuestras diferencias, vamos a respaldar a este gobierno de transición que estaba formado por gente seria, capaz y honorable, todos los ministros y los miembros de la Junta, ¿verdad?, que no tenían ambiciones personales ni políticas, y que cuando uno llegó a aceptar una candidatura presidencial, que fue la Larrazábal, presidente de la Junta, renunció a la presidencia y a ser miembro de la Junta, y se dedicó únicamente a su candidatura. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, que hoy en día la gente ignora. Ahora, ¿no? Pero esto es una situación muy diferente, totalmente diferente, ¿verdad? Aquí no solamente los partidos están también infiltrados y con gente que se vende y que se vende barato. Y para ti esa es la explicación de por qué no hemos logrado aprovechar en tantas oportunidades en estos años el momento definitivo. Yo creo que hay mucho de eso. Dentro de la oposición hay mucha gente que está jugando en dos tableros, ¿verdad? Mucha gente que está jugando en dos tableros. Pero si eso es así, de alguna manera que se destapen todos estos casos asquerosos, obscenos de corrupción, contribuye a deslastrar aquellos que están... ¿Cómo no? Claro que sí. Cooperando con el sistema. Creo que sí. O son parte del sistema. Claro que sí. Lamentablemente no todos asomaron la cara. Ojalá y se fueran. Es que ellos no tienen cabida en la oposición porque no son oposición. Son parte del sistema. Bueno, claro, por supuesto. Son parte y parte maligna porque están infiltrados en lo que debe ser la oposición de verdad. Sí. Bueno, en eso los cubanos son muy hábiles. La están mediatizando. Mira, ahora... Hay dos cosas, sin embargo, que yo siento que 62 años después del 23 de enero del 58, como sociedad estamos mejor hoy, posicionados para dar la lucha contra una tiranía. La primera y la más importante es una Venezuela que ha tenido una experiencia democrática y generaciones que nacimos en democracia y que amamos la libertad, al extremo de estar dispuestos a dar la vida desde los jóvenes, en las calles de toda Venezuela, hasta sus padres, abuelos, los maestros, los médicos. Ha sido una cosa única, un testimonio indeleble, del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, porque en estos 20 años, la verdad es que la comunidad internacional no quiso entender, no escuchaba lo que advertimos, porque todo lo que está pasando lo advertimos. Y lo segundo es que finalmente hay conciencia a nivel de los principales aliados internacionales, que son además las grandes potencias de Occidente, de que no es tolerable un Estado criminal terrorista instalado en el corazón del hemisferio occidental, porque eso va a terminar contagiando y desestabilizando toda la región. Es decir, dos cosas que no existían en el 58, dos componentes, dos condiciones fundamentales. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo ves tú esa oportunidad que tenemos que tú, lleno de energía, de conocimiento, de ganas y de amor por Venezuela,
¿Qué le dices entonces a cada venezolano que te escucha hoy, a horas del 23 de enero? ¿Para dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, yo observo con mucha satisfacción y admiración que 20 años, con 20 años de tiranía, de tiranía de la peor que ha tenido Venezuela, todavía la mayoría está dispuesta a enfrentarse al gobierno. Y si hubiera unas elecciones limpias, no sacan ni el 10% de los votos. En Cuba, a los 20 años está Fidel Castro en el poder, ahí no había nada de eso, absolutamente nada. Esa tabla rasa, una posible oposición cubana. Y aquí hay gente, tú lo ves porque, mira, tú conversas con la gente en la calle. Y eso demuestra que sí, el pueblo venezolano aprendió a vivir en democracia, con todos sus defectos. Le gusta votar, desde la primera vez que se votó aquí. Así es. Nos costó bastante conseguirlo. En 1947. A partir de ahí la gente siempre votó. Las mujeres. Rómulo Betancourt nos hizo ciudadana. Bueno, el voto universal universal directo. Había un voto restringido pero las mujeres estamos excluidas. Ya votaban para en época de Medina. Sí, yo sé. Sí. Para Consejo Municipal. Muy bonito. Ajá, y lo demás, los hombres, ¿qué te pasa? Pero eso hay que reconocérselo, a Rómulo Betancourt, de verdad. ¿Quién hizo a las mujeres ciudadanas? Mira, una cosa ahí, ya nos están diciendo que nos extendimos, pero eso estaba muy divertido. Una cosa ahí que te quiero decir, no solamente estamos decididos a vivir en libertad, valoramos lo que significa una sociedad democrática, se lo hemos enseñado a nuestros muchachos, nuestros hijos, pero además hemos entendido la desgracia y la tragedia que produce el socialismo. Y Venezuela nunca como hoy está lista para abrazar las ideas de libertad genuina, del libre mercado, de la propiedad, de la generación de riqueza. A mí me pasa, Enrique, cuando yo recorro el país y yo digo, ¿qué es eso de ser rico es malo? Que decía aquel, no. Yo quiero un país de gente rica, claro, rica de verdad, rica intelectualmente, emocionalmente, culturalmente, espiritualmente y materialmente. Yo siempre lo digo, yo quiero un país de propietarios, no de proletarios. Así es, y estamos listos para eso. Que todo el mundo tiene derecho a tener su casa, su vehículo. Y lo tuyo es tuyo, claro, sagrado. Por supuesto. Y eso lo hemos aprendido como generación, y créeme, cuando recuperemos definitivamente y enterremos crimen, corrupción, impunidad y socialismo, seremos una Venezuela próspera, segura. Yo espero vivir todavía bastante para verlo. Uy, prepárate porque tenemos mucho trabajo para ti en esa reconstrucción del país. Gracias, María Corina. Gracias a ti. Dios te bendiga. Es un lujo tenerte no solo en el programa, sino como compañero de lucha y como amigo y mentor y maestro de tantos venezolanos. Muchas gracias, María Corina. Enrique Aristigueta Gramco, un venezolano honorable, realmente, gran ciudadano. Amigo, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a conversar nada más y nada menos que con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo. Mucho que hablar sobre lo que está ocurriendo en esta nación. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a España, Chile u otro país? Déjaselo solo a los mejores. Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus actas y documentos. 0424-249-0332. Síguenos en Instagram, trámiteslegales.express, o escríbenos a trámiteslegalesexpress@gmail.com. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y, muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y hoy realmente ha sido un programa de lujo. Primero, nada más y nada menos que Enrique Aristigueta Gramco, relatando lo que fue esa gesta libertaria del 23 de enero del año 58. Y ahora tenemos el honor de compartir unos minutos al ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, gran amigo de la causa venezolana. Además, que ustedes quedaron igual que yo con las ganas de escucharlo hace unos meses, porque precisamente en plena situación de crisis, cuando se dio la renuncia de Evo Morales a propósito de esa gran movilización ciudadana que tuvo lugar en este hermano país, Arturo era senador en ese entonces y fue perseguido, y estaba su vida y la de su familia corriendo peligro ese día precisamente mientras estaba tratando de entrevistarse con nosotros. Han pasado tantas cosas desde entonces y hoy es un flamante ministro, nada más y nada menos que el ministro de Gobierno, quien le ha correspondido además todo el manejo de la situación de seguridad y ahora de organización de los comicios electorales en Bolivia. Ministro Murillo, en nombre de los venezolanos, gracias por tanto que hace por la causa venezolana y por la causa de Bolivia, por supuesto. Cuénteme cómo está la situación allá. ¿Cómo estás, María Corina? Un saludo y un gran abrazo a todos los hermanos venezolanos desde Bolivia. En este momento nos encontramos en Santa Cruz de la Sierra con una calor bastante fuerte. Estamos llegando a unas reuniones de trabajo. Bueno, Bolivia ha cambiado mucho en los últimos 60 días, querida María Corina, y es el cambio que nosotros queremos y esperamos para los hermanos venezolanos. Hoy día Bolivia se respira aires de democracia,
la gente se siente feliz en las calles, se siente segura. No cabe duda que la historia de Bolivia cambió totalmente, María Corina. Hoy día los bolivianos nos sentimos muy tranquilos, muy contentos de cómo se están manejando las cosas en nuestro país. Tenemos nada menos ni nada más que una mujer manejando los destinos de nuestro país, una mujer valiente que ha sabido guiarnos y bueno, he tenido el honor de ser nombrado su ministro de gobierno y estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para poner orden en nuestro país, un país que los últimos 14 años se ha visto sumergido en el narcotráfico, en la corrupción, en el nepotismo, en el abuso de poder. Bueno, ¿qué les puedo contar a ustedes? Ustedes están viviendo lo mismo y viven lo mismo hace muchísimos años. Y lo único que queremos y oramos todos los días es que ustedes también logren liberarse de este flagelo de la humanidad. Ministro, una de las cosas que usted efectivamente ha tenido que a su cargo es lo que llamaba poner orden, y eso ha significado destapar muchas cosas que se sabían y que usted mismo como senador había hecho denuncias muy serias sobre la corrupción, la participación de grupos terroristas, el financiamiento de otros proyectos políticos. Vimos en estos días que como dos diputados del partido Vox fueron parlamentarios, porque además uno es europarlamentario, Germán Tersch, fueron a Bolivia y se reunieron con ustedes y se ha comenzado a destapar una red de corrupción que involucra a Podemos, pero desde luego el régimen venezolano también. ¿Podría informarnos cuál es el avance de estas investigaciones y lo que usted ha descubierto? Claro que sí, María Corina. Hemos estado con la visita de dos diputados, un diputado español y un eurodiputado, también español, que nos han visitado hace poco tiempo atrás y nosotros les hemos dado toda la información que hay, la corrupción, el tema de partidos políticos, financiamiento desde el Estado a un partido político, a iglesias, a zapateros. Y bueno, los hemos financiado los bolivianos y los han financiado los venezolanos también. ¿De cuánta plata? ¿De cuánta plata estamos hablando, Arturo? En Bolivia estamos hablando, pareciera ser que no tenemos los cálculos exactos, puedo pecar de equivocarme, María Corina, pero mínimamente en Bolivia han salido más de 10 millones de dólares para esta gente, que es mucho dinero para un país tan chico, tan pobre como el nuestro. Entiendo que de su país ha salido muchísimo más recursos económicos y han salido a nombre de consultorías, a nombre de un montón de cosas, mentiras que se inventan para poder extraerle la sangre a los pueblos, María Corina. Estos socialistas del siglo XXI no son ni nada más ni nada menos que vampiros que chupan la sangre al pueblo hasta secarla. Ahora, como están secando a la pobre Venezuela. El hecho que ellos hayan dejado todas esas pruebas allí, que ustedes puedan demostrar ahorita cómo se usaron los recursos de una nación como Bolivia para financiar un partido como Podemos en España. Imagínese todo lo que debe haber en el camino a tantos otros grupos en América Latina que todavía no ha surgido efecto. Pero si todo estaba allí, entonces ¿qué pasó? Ellos no esperaban, se creían realmente intocables, no pensaron que iba a llegar este día. Pasa lo mismo que pasa en Venezuela, María Corina. En Venezuela los chavistas se creen intocables, creen que nunca van a moverse de ahí. Y no saben que las horas las tienen contadas porque la gente está cansándose, el pueblo ya está cansado de tanto abuso, María Corina, y esta gente se está manteniendo a plan de prebendas, de sobornos, narcotráfico, corrupción. Esto es cualquier rato se cae, María Corina, y obviamente se está articulando una fuerza latinoamericana que también estamos haciendo mucha fuerza por ustedes, para que terminemos con esto y Venezuela vuelva a ser lo que debería haber sido siempre. Venezuela debería haber sido el Dubái de América, debería ser un paraíso Venezuela. Yo viví hace muchos años en Venezuela y realmente me duele, las últimas veces que he llegado a Venezuela, duele, es lacerante la pobreza que hay en semejante país con tanta riqueza. Realmente desgarrador. Ministro, ¿sabe que este jueves es el 23 de enero? Para nosotros es el Día de la Democracia en nuestro país y de manera simultánea y como una gran bofetada a la sociedad, como una provocación también, escogieron precisamente este día los integrantes del Foro de Sao Paulo para reunirse nuevamente aquí en Caracas. Usted recordará que el 25 de julio del año pasado vinieron para acá después de una reunión donde estuvo Diosdado Cabello en La Habana,
y donde planteó por la calle del medio una alianza entre los grupos militares, los grupos criminales y el Foro de Sao Paulo. Y aquí se anunciaron una serie de cosas como la desestabilización del resto de la región, cosa que hicieron. Ahora se reúnen y uno de sus objetivos es retomar Bolivia para el control de las redes criminales del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo ven ustedes este evento? ¿Cómo nos vamos a defender? Así como los criminales se organizan, los demócratas y quienes creemos en la justicia y en la libertad, ante este anuncio claro, directo, sin tapujos. Van a retomar o pretenden retomar Bolivia. María Corina, yo te garantizo que Bolivia no va a volver a ser retomada por el socialismo del siglo XXI, nunca más. Bolivia hoy día está libre, es democrática y hay amenazas todos los días, pero los cobardes, tú sabes cómo son, María Corina. Tú que eres mujer, una mujer valiente, que has dado la cara, que te has puesto al frente de esos movimientos duros, sabes que los cobardes no son capaces cuando no tienen a las milicias, cuando no tienen armas, cuando no tienen la policía, cuando no tienen los militares bajo sus zapatos. En Bolivia, los policías, los militares y todos los ciudadanos estamos levantados y estamos atentos a cualquier movimiento que vayan a hacer esto. Y de todos estos sinvergüenzas que le han querido robar la esperanza y la democracia a los bolivianos, los estamos encarcelando uno por uno. ¿Y con qué? Con la ley en la mano y la Constitución, por la corrupción, por el narcotráfico, por todas las violaciones que han hecho en diferentes momentos a nuestro país, María Corina. La verdad es que lo que ustedes están haciendo es admirable, querido ministro. Ayer tuve la gran oportunidad, el honor de conversar con la presidenta Yanina Áñez. Fue una conversación tan cercana en términos de lo que vivimos y lo que estamos comprometidos con bolivianos y venezolanos a hacer. Ustedes son una inspiración, un ejemplo de una transición ordenada y estable. Y ya para despedir, ministro, ¿puede brevemente describirnos cómo avanza esta transición, la fecha de las elecciones, cuáles son los próximos pasos, qué tenemos que estar pendiente de Bolivia y cómo podemos apoyarlos? Mira, María Corina, gracias a Dios estamos avanzando muy bien. Avanzando, tenemos una gran mujer como presidenta. Espero que Venezuela en el corto tiempo tenga otra gran mujer como presidenta. Creo que las mujeres nos dan un aire de libertad, nacieron para dar libertad, para dar vida, para guiarnos en la vida, y están demostrando que son especiales para este momento que vivimos en América, momentos que se necesitan de libertad. Yanine me comentó la charla que tuvo contigo, estaba muy contenta de la charla que tuvo contigo, y gracias por tus palabras con ella en mi persona, me hacen sentir muy orgulloso. Yo espero que pronto, María Corina, podamos abrazar nuestros países y tu país esté gobernado por una mujer valiente con la que estoy hablando. Yo auguro que tú vas a ser la primera presidenta democrática después de tanta barbaridad que le ha pasado a ese hermoso país, como Yanine fue nuestra mujer que nos libertó también y nos guió por el buen camino. Ustedes, las mujeres, tienen un corazón muy grande y tienen lo que se necesita para poder avanzar, y lo han demostrado. En Bolivia lo ha demostrado. Yo soy orgulloso ministro de gobierno de mi presidenta, y van a recibir ustedes todo el apoyo que podamos darles desde acá, María Corina, no solamente las fuerzas y las bendiciones, sino más allá de eso. Y tenemos que unir fuerzas, María Corina, para libertar nuestros países. Un gran abrazo Así desde será. Bolivia. Gracias. Y mis mejores augurios para los venezolanos. Gracias, querido ministro. Amigos, era Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, una de las personas que ha tenido la mayor responsabilidad de poner orden, de encargarse de las investigaciones sobre casos de corrupción, presencia de grupos terroristas, vínculos entre Evo Morales y el MAS con el régimen criminal venezolano, y además organizando ahora nada más y nada menos que un próximo venidero proceso electoral en el mes de mayo. Una transición que realmente es delicada, compleja, y es una gran inspiración para los venezolanos. Y al final, yo se lo decía a la presidenta ayer, su causa es la nuestra, es una sola causa. Así que debemos seguir muy de cerca lo que está ocurriendo en Bolivia. Y para concluir, tomo las palabras del ministro Murillo cuando dice,
así como ellos, los criminales, se han complementado, se han protegido, defendido, escondido, han robado y saqueado de manera conjunta, han permitido que en Venezuela converja las dos dimensiones del crimen organizado y del terrorismo internacional en un régimen sin precedentes en nuestro hemisferio, y sus tentáculos desde Venezuela están buscando la desestabilización. Vemos lo que está pasando hoy con estas protestas en Colombia. Hemos visto lo que ocurrió el año pasado en Chile, en Ecuador. Es decir, esta gente está dispuesta a todo para usar el territorio, los recursos, las instituciones de Venezuela para destruir una sociedad y para ellos perpetrarse allí, asentando las mafias. Frente a esta realidad que finalmente el mundo ha entendido, vaya como lo advertimos durante tanto tiempo, y miren, la gente no lo quería creer, ni dentro ni fuera de Venezuela, que exagerábamos, que alertábamos, que éramos alarmistas, impacientes. Y fíjense, realmente nos quedamos cortos en la crueldad y la magnitud del conglomerado que se ha instalado. Pero como bien decía el ministro Morillo, los venezolanos no nos doblegamos y no nos quebramos. Y tuvimos que luchar solos y gritar y advertir durante 2 largas décadas para llegar a un punto en el cual finalmente no solo toda la sociedad está clara de lo que tenemos que hacer. Hemos aprendido de gravísimos errores, entendido que no puede volver a ocurrir. No nos van a volver a meter en una senda de trampas, de farsas de diálogo y mucho menos en farsas electorales que lo que buscan es dar la imagen de que un país normalizado cuando hay un país que se está desangrando. Y finalmente, la conciencia internacional. O sea, hablar de terrorismo es una cosa muy seria. Es muy seria en los países de este hemisferio, es muy serio en Estados Unidos. Y eso es lo que ayer ocurrió. Y por eso hoy el mundo está consciente de lo que representa, mucho más que una amenaza, el peligro real, inminente para todo el hemisferio de continuar este sistema criminal terrorista en el país. Por eso hay que recopilar toda la fuerza, ver bien dónde estamos ahorita, todo lo que hemos avanzado y seguir adelante por un solo camino, sin dudas, sin debilidad, sin contradicción, con firmeza, con coherencia, hablando bien claro y bien duro para que toda Venezuela vuelva a movilizarse en la única dirección que nos va a llevar a la liberación de nuestro país. La fuerza la tenemos, la conciencia, el aprendizaje y las ganas. Así que hoy, una vez más, a escasas horas del 23 de enero, ratifico mi absoluta convicción, mi compromiso con cada uno de ustedes. Venezuela nació para ser libre, la vamos a liberar y nos vamos a reencontrar en una nación, sí, muy golpeada, desgarrada, que ha vivido horas muy oscuras, las más oscuras, pero lista para levantarse con más fuerza que nunca. Y ya verán que en pocos años nosotros ponemos a Venezuela de primera en América Latina. Dios nos bendiga y hasta el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.